Gracias por la invitación. Cordial saludo también a toda nuestra hermandad aquí en José María Celedón. Creo que hemos tenido el privilegio de estar ahí y también se me hizo la boca agua, pastor, porque sí, ese almuercito es bien rico en su casa. Ya hemos tenido el privilegio de estar allí. Y bueno, Dios ha sido muy bueno en este tiempo de poder compartir la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que no se ha detenido la predicación de la palabra, gracias a nuestro Dios por estos medios de comunicación. También recuerdo que hace poco estuvo en la iglesia José María Celedón, allí en la universidad. Tuvimos el gusto de saludar a toda esa hermandad que hizo un lindo tour, así que ha sido una experiencia muy linda con la hermandad de José María Celedón. Y también pues el pastor estuvo en un retiro que tuvimos. Nos gozamos ahí con su hijo en los grupos que tuvimos de dinámica. Así que esta es la iglesia de Dios. Pues, apreciados hermanos, Dios les bendiga ricamente. Quiero decirles que a mí me ha gustado el programa desde que lo he estado viendo. Muy linda transición el programa. Y pues al compartir palabra de Dios con ustedes en esta mañana, reconocemos que estamos todos en casa porque vivimos en tiempos diferentes, tiempos impredecibles, y Dios nos invita a permanecer estables en estos tiempos de inestabilidad. Sabemos que hay muchas cosas que nos dan por sorpresa a veces en la vida. Algunas cosas que nos dan por sorpresa son agradables, como es la sorpresa de una visita o un regalo inesperado, pero también hay algunas cosas inesperadas que podía ser, por ejemplo, una persona que el médico dice que está enfermo o perdió su trabajo, o una persona que esperaba, una familia que esperaba un niño, pues al perder el niño, o una quiebra financiera y tantas cosas. Y eso ha sucedido durante estos meses. Ha habido muchas cosas que han venido de una forma impredecible a la vida de muchas personas. Y a veces nos toca enfrentar esas situaciones de manera individual, pero también nos toca enfrentarlo de manera grupal. Y en este caso, desde el mes de marzo estamos enfrentando una situación universal, una situación universal. Muchas personas han experimentado la inseguridad, la inestabilidad. Algunos han llegado al punto de experimentar el pánico, sobre todo los que no están fundados en la esperanza de la palabra. Y es porque el sistema de seguridad en muchos lugares pues ha colapsado, sobre todo en el área de salud. Y creo que todos hemos estado al tanto de la noticia donde nos hemos dado cuenta de que el tiempo ha cambiado. Pues hay personas que no han podido resistir esta situación. Yo me sorprendí mucho en la noticia al escuchar de una enfermera que de tanto tratar y ver con personas falleciendo a diario, no pudo resistir. Y entonces, pues llegó a determinarse o tomar la decisión de quitarse su vida. Qué triste, pero esa es la realidad que estamos enfrentando en este tiempo. Y uno se preguntan, ¿y qué pasará? La gran pregunta de muchos hoy es, ¿qué sucederá? ¿Cuándo terminará esto? Para los deportistas, ¿cuándo volveremos a la cancha? Para los médicos, ¿cuándo tendremos un poco de sosiego, de tranquilidad ante lo impredecible? Para los estudiantes, ¿cuándo volveremos a la escuela, a la universidad, al colegio, para ver presencialmente a nuestros amigos? Para los nietos, ¿cuándo podré volver a visitar a la abuela o visitar al abuelo? Y así es como muchas personas ante lo impredecible se preocupan y se preguntan ¿hasta cuándo? Ahora, el problema es cuando toda esta situación nos lleva al punto de sentirnos inestables, o sea, cuando la incertidumbre se mezcla tanto ante esas preguntas, puede llevarnos al temor y por ende a la inestabilidad. Pues el COVID-19 ha movido el piso de muchos sistemas de salud. Gracias a Dios que por la estructura que tenemos aquí en Costa Rica, Dios nos ha bendecido, que no ha sido
tan fatal en comparación con muchos países. Debemos de seguir orando por nuestro gobierno y las personas responsables de dirigirnos. Pero definitivamente el COVID-19 ha movido el piso de bancos, ha movido el piso del sistema financiero, del sistema de salud, en donde ya la cobija de muchos ya no les cubre. Y entonces se preguntan muchos, ¿qué hago ante todo lo que está sucediendo? Y yo quiero decirles que la respuesta a todas estas cosas lo encontramos en la palabra de Dios. La respuesta es que Dios, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, Él tiene la clave. Él tiene el password, como diríamos, para permanecer estables en estos tiempos de inestabilidad. En medio de la incertidumbre, podemos enfocarnos en la esperanza de la palabra de Dios. Y es más, algunas personas, incluso espiritualmente, se les ha movido el piso. Hay personas que al no poder ir a la iglesia, su vida espiritual tiende a perder ese calor, ¿no? Algunos necesitan de ese calor de la hermandad, que es muy importante. Por eso es muy bueno orar por las personas, sobre todo aquellos que hace poco entraron a la fe, llamarlos por teléfono, orar por ellos, porque todo eso pues afirma la fe espiritual. Y ante toda esa incógnita, pues yo quiero decirles que en la palabra de Dios encontramos unas experiencias que nos puede ayudar a poder vivir en estos tiempos de inestabilidad. Y a fin de comprender ello, yo quiero llevarles a la palabra de Dios, al libro de Mateo, el capítulo 14. Y vamos a concentrarnos en este capítulo, donde vamos a encontrar unas lecciones, 5 lecciones específicamente, que vamos a encontrar y vamos a entender por qué es necesario que nosotros, como siervos del Señor, como hijos de Dios, como miembros de iglesia, como creyentes en la fe, debemos de permanecer, ¿verdad?, estables en este tiempo de inestabilidad. Así que voy a leer desde el versículo 22 del capítulo 14 de Mateo. Es una experiencia muy interesante y muy conocida también por muchos. Vamos a leer versículo 22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Qué poderosa es la palabra de Dios. Oh sí, aquí encontramos la experiencia de Jesús con sus discípulos. Encontramos 5 razones por las cuales debemos de permanecer estables en tiempo de inestabilidad, firmes en tiempo de crisis. Y la primera que quiero llamar su atención se encuentra en los primeros versículos que leímos, versículos 22 y versículo 23. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Qué interesante. El contexto de estos versículos nos lleva
a los versículos anteriores, donde encontramos el poderoso milagro de Jesús de alimentar a 5,000 personas. Aquí vemos la autoridad de Dios. Nosotros debemos de tener o mantenernos estables por la esperanza de su divina autoridad en primer lugar. ¿Dónde se manifiesta esa autoridad de Dios? Muy bien, cuando Jesús alimentó a los 5,000 personas, fue una ocasión incluso muy cerca de la Pascua. Muy cerca de la Pascua. Eran tantas las personas que estaban ahí porque estaba por empezar la Pascua. Así que Jesús predicó y alimentó a 5,000 personas, en donde cuando ya estaban ahí cansados, ya estaba por anochecer, y de pronto los discípulos dicen: Jesús, mira, despidamos a toda esta gente porque ya están cansados, tienen hambre y necesitamos que ellos puedan irse a la casa. Entonces Jesús le dice: denles vosotros de comer. Y por ahí entonces había un niño, ¿verdad? Con unos panes y unos peces, 5 panes y 2 peces. Y entonces al traerlo a Jesús, hizo un poderoso milagro. Alimentar a más de 5,000 personas. ¡Wow! Una vez sucedido esto, entonces Jesús pidió que recogieran todo el sobrante y lo llevaron, incluso lo compartieron con las personas a fin de que pudieran ser testimonio vivo del milagro que hizo Jesús. Pero el punto es que una vez que Jesús alimentó a esas personas, le dijo a los discípulos: ustedes pueden avanzar, entre tanto que yo despido a la multitud. Y este es el versículo 14. Al salir Jesús vio a una multitud, tuvo compasión de ellos y sanó, y a los que de ellos estaban enfermos, cuando anochecía, dice el versículo 15, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Entonces, note usted, ya estaba anocheciendo. Jesús despide a los discípulos se van y entonces él despide a la multitud. O sea, ¿qué autoridad de Jesús, verdad? Usted sabe que despedir a más de 5,000 personas, 5,000 personas que están ávidos por hacerte rey, porque una vez que Jesús hizo el milagro, obviamente ellos decían: oye, tenemos que hacer rey a este hombre, porque este hombre alimenta a 5,000 personas. ¿Se imagina tener un líder como este cuando ellos estaban siendo oprimidos por el yugo romano y deseaban un rey político? Así que las personas estaban ávidos por hacer de Jesús y coronarlo rey. Y aún con toda esta situación, Jesús con su autoridad logra despedir a 5,000 personas. Por la divina autoridad de Jesús es que nosotros podemos tener estabilidad en tiempos de inestabilidad. Por su divina autoridad es que podemos mantenernos estables en tiempos de inestabilidad. Oh sí, pero el versículo no termina allí. Dice los versículos 24 y 25 de este mismo capítulo 14. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la 4ª vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Y aquí encontramos otra razón para la que podemos confiar en nuestro Dios en tiempo de instabilidad, y es por la esperanza de su divina sabiduría. Por su divina sabiduría. O sea, no solamente vemos la autoridad de Cristo, vemos también su sabiduría. ¿Por qué? Porque él supo en el momento correcto en que debía de presentarse a los discípulos. Mientras él despidió a la multitud, los discípulos iban en la barca y Jesús subió al monte a orar. ¿A orar por quién? A orar por los mismos discípulos que estaban en la mar. A orar por ellos. Y así es, cuando estamos en momentos difíciles, Jesús está orando, intercediendo por nosotros. Y en el santuario celestial, Jesús obra por cada uno de nosotros. Esa oración intercesora. Ahí está como nuestro abogado e intercesor. Pues en su gran sabiduría, Jesús supo cuál era el momento oportuno para presentarse a los discípulos. Y dice que se presentó a ellos a la 4ª vigilia de la noche. ¿Y cuál es esa hora, la 4ª vigilia de la noche? Pues el tiempo romano está comprendido por fracciones. Se le llama la primera, segunda, tercera o cuarta vigilia. La primera vigilia comprende entre las 6 y las 9 de la noche. La segunda vigilia de las 9 a las 12 de medianoche.
La tercera vigilia entre las 12 y las 3 de la madrugada. Y la cuarta vigilia comprende entre las 4 y las 6 de la mañana. Así que, como dice el versículo que hemos leído, en el versículo número 15 del capítulo 14, y luego el versículo que leímos 25, pero a la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar. O sea que Jesús fue entre las 4 a las 6 de la mañana para encontrarse entre las 3 y las 6 de la mañana para encontrarse con sus discípulos. Significa que cuando despidió la multitud, los discípulos subieron, estaba por anochecer, dice el verso 15 del capítulo 14, y los discípulos salieron. Pero entonces llegó un momento en que subió la gran tempestad y todos los espacios de tiempo pasaron ellos luchando. Oh, Jesús nos abandonó. Aquí estamos luchando con esa tempestad. Pescadores, hombres de experiencia, pero no podrían controlar la nave. Qué interesante. Voy a compartir otro versículo donde hay evidencias del concepto de la vigilia de noche, y ese es en Marcos capítulo 13. Pueden buscarlo. Marcos, el capítulo 13, miren ustedes, voy a leer el versículo número 32, que son muy familiares estos versículos. Marcos 13, verso 32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Este versículo lo utilizamos siempre para referirnos a que nadie sabe ni el día ni la hora en que Jesús ha de venir. Pero luego dice, versículo 34, es como el hombre que yéndose lejos de casa, dio autoridad a sus siervos, a cada uno le dio un trabajo. Y al portero mandó que velara. Luego dice el verso 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, al canto del gallo, o a la mañana. Ahí vemos los 4 tiempos. ¿Okay? Si al anochecer, esa es la primera vigilia, de 6 a 9. O a la medianoche, esa es la segunda vigilia, de 9 a 12. O al canto del gallo, que es la tercera vigilia, de 12 a 3 de la mañana. Y o a la mañana, que representa la cuarta vigilia, de 3 a 6 de la mañana. Entonces, con esto estamos viendo a Jesús en su gran sabiduría, permitió que los discípulos estuvieran allí mientras él oraba, y entonces él, en su grande sabiduría, decide ir a ese momento, en el tiempo de Dios, en el tiempo correcto de Dios. Dios tiene un tiempo para cada cosa. A veces estamos orando y pidiendo a Dios algo, Dios no responde, pensamos que Él se olvidó de nosotros, pero Él sabe cuál es el momento preciso en que Él debe de responder. Y en este tiempo de incertidumbre, de inestabilidad, Dios sabe en qué momento debe actuar. Dios es sabio. Él tiene todo a tiempo. Él actúa exactamente a tiempo. Así que debemos de confiar en la sabiduría de Dios al actuar en el momento correcto ante cada situación. Dios es sabio. Así que en ese momento, a la cuarta vigilia, Jesús aparece. Cuando tal vez los discípulos pensaban que Jesús se había olvidado de ellos, Él estaba orando por cada uno de ellos. Así que la razón para confiar en la estabilidad de Dios, de confiar en que Dios nos llama a permanecer estables en tiempo de inestabilidad, uno es por su autoridad, segunda por su sabiduría. Y la tercera razón es por su protección. El capítulo 14, versículo 26, verso 26, nos dice, los discípulos viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Gritaron de miedo. Pero enseguida, Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Wow. Aquí encontramos la divina protección de Dios. En estos tiempos, la protección de Dios se manifiesta porque debemos confiar en Dios por la esperanza de su divina protección.
Note usted, esas palabras de Jesús, tened ánimo, no temáis, yo soy. O esa palabra, yo soy, es poderosa. Se encontrará, yo soy el camino, yo soy el pan de vida, yo soy la verdad. Y esas palabras representan a Jesús, el gran yo soy. El yo soy tanto del Antiguo Testamento, el yo soy del Nuevo Testamento. Y ahí el yo soy se manifiesta, ¿verdad? Como aquel que nos protege. Yo soy el buen pastor, yo soy la roca, yo soy la piedra principal. Ese es el Dios que quiere que usted confíe en Él. Así que Dios nos protege. Por lo tanto, no hay por qué desesperarse ni mantenerse inestables en este tiempo de inestabilidad por la divina protección de nuestro Dios. Claro, cuando Pedro escuchó las palabras de Jesús, no temáis, yo soy, pues ya se llenó de confianza, porque primero pensaban que era un fantasma, no podían distinguir la persona en medio de la turbulencia, del viento recio y el agua y las olas que soplaban, no lo distinguía, y Jesús va caminando hacia ellos. Y entonces, al decir, yo soy, Pedro dice, bueno, está bien, si eres tú, te reconozco por la voz, pero no te distingo, pero aún así estoy dispuesto a caminar hacia ti. A veces hay que caminar por fe. No podemos ver adelante, pero sabemos que Dios ya ha trazado el camino y hay que caminar por fe. A veces no tienes toda la solución para las situaciones, pero Dios nos invita a caminar por fe, siguiendo a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora los discípulos, me imagino, ¿verdad? Qué difícil habrá sido para ellos, porque no fue la primera experiencia de estar en medio de una tempestad. Habían estado previamente en una tempestad, pero en esa ocasión Jesús estaba dentro de la barca. Y Jesús estaba en la barca dormido. Y entonces cuando se preguntaron, Jesús, ¿no te importa que perecemos? Jesús se levantó y calmó la tempestad. Pero ahora Jesús no se encontraba en la barca, ahora estaban solos. Así que me imagino que estaban desesperados y se decían, ¿por qué nos dejó Jesús? Nos dejó abandonados, solos para que nos quedemos aquí. Y así es como muchas personas piensan cuando están pasando por momentos difíciles, que Dios los ha abandonado. ¿Por qué, Señor, permitiste que me enfermara? ¿Por qué permitiste que perdiera yo mi trabajo? ¿Por qué permitiste esto? X, Y, ¿por qué? Pues Dios es sabio, Dios tiene autoridad y también su protección se manifiesta. Cuando él entonces vio que era Pedro vio que era Jesús, entonces Pedro dijo, Señor, manda que yo camine sobre las aguas. Y Jesús entonces se manifiesta ahí protegiendo a sus discípulos. Pero no todo termina allí. El versículo 28 dice, entonces le respondió Pedro, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Jesús dijo, ven. Note usted, ¿no? Él tuvo que dar ese paso de fe e ir a Jesús. Pero ahí se manifiesta el grande amor de Cristo. Porque dice el versículo 31, al momento Jesús, dice, versículo 28, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Wow. Note usted entonces que ahí se manifiesta el poder y el amor de Jesús. Cuando Pedro comienza a hundirse, Jesús no lo dejó allí hundiendo, no le dijo traga agua y después se levantó, sino que inmediatamente extendió su mano y lo levantó. Así que una de las razones también para mantenernos estables en tiempo de inestabilidad es por el amor del Señor Jesucristo. El amor de Dios se manifiesta de muchas maneras en nuestras vidas. Es solamente el hecho de compartir la palabra por este medio. Dios es grande porque permite que la tecnología sea un medio también para satisfacer nuestra necesidad espiritual. Así que Dios es poderoso. Note usted que Él extendió su mano y levantó a Pedro. Dios se apareció en la vida de los discípulos en el momento más oportuno. Así que Dios
se puede aparecer en su vida también en el lugar y en el momento menos esperado. Estaban emocionalmente turbados y Jesús se extiende hacia ellos. Pero claro, en medio de la tormenta, Pedro tuvo que salir del bote. Tuvo que salir del bote en medio de la tormenta y mantener su fe estable. A veces tenemos que marchar adelante en medio de la tormenta y aún así mantener nuestra fe estable. Y mientras miramos a Jesús, nuestra fe se va a mantener fuerte, estable. Pero cuando quitamos nuestra vista de Jesús, lo estable se desestabiliza y se vuelve inestable. Ahora, note usted que Pedro tuvo que ir hacia Jesús. Y es importante caminar hacia Jesús. Jesús podía haber ido directamente y entrar en la barca, pero cuando Pedro dijo, Señor, si eres tú, entonces dijo, ven. Y entonces él fue. Pedro caminó hacia Cristo en medio de la tormenta. Podemos caminar y debemos caminar a veces, ir hacia adelante en medio de la tormenta. Pero podemos caminar con Cristo también en medio de la tormenta. Pedro no solamente caminó hacia Jesús, sino que a la vuelta caminó con Jesús. Dios nos invita a caminar hacia Él, pero también nos invita a caminar con Él. Eso es una gran diferencia. ¿Caminas tú con Jesús? ¿Caminas hacia Jesús? Oh, sí, volver a la barca, aunque esté tempestuoso. A veces hay que volver a la barca. En ese caso de personas que se han salido de la barca por circunstancias difíciles. La semana pasada, en medio del programa que tenemos en la radio, un joven llamó diciendo, después de escuchar este programa, he decidido volver a la iglesia. Y gloria sea el nombre de Dios por ello. Eso es también volver hacia Jesús y volver con Jesús. Oh, si hay que volver al Señor en medio de la tempestad, si tu fe se está menguando, si tu fe se está debilitando en medio de toda la pandemia, pues vuelve a Jesús en medio de esta tempestad. Así que la razón para permanecer estables en tiempo de esta inestabilidad es por la autoridad del Señor, por su sabiduría, por su protección, por su amor, pero también por su poder. Y en el versículo 32 lo encontramos. En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Se calmó el viento. ¡Qué poder de nuestro Señor! ¡Qué poder! Inmediatamente los discípulos reconocieron, adoraron a Dios al ver el poderoso milagro. ¿Sabe qué es interesante? Que Dios utiliza circunstancias también para que podamos adorarlo. Hay personas que lo que hacen es que adoran a Dios cuando ven el milagro, pero otros ven el milagro y adoran a Dios. En este caso dice que los discípulos, en cuanto ellos subieron de la barca, se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, wow, verdaderamente eres hijo de Dios. No sé qué tipo de adorador serás, si aquel que cuando ve la manifestación del poder de Dios cree, o simplemente cree y entonces ve la manifestación del poder de Dios. Oh, sí, hay que adorar a Dios aún sin ver el milagro. Que Dios nos llama a mantener esa confianza en Él, poniendo nuestros ojos en Él, autor, consumador de la fe. Pues en estos tiempos de inestabilidad, en donde muchos se preguntan hasta cuándo volverá todo a la normalidad, yo les invito a mantenerse estables como para testimonio de los que no creen, por el amor del Señor, por su autoridad, por su sabiduría, por su protección y por su poder. Dios desea que podamos afirmarnos en su palabra, beber cada día de su palabra, al fin de confiar en Él y ser testimonio también para otros. Y que la experiencia de los discípulos sea nuestra experiencia al ver la manifestación del amor, protección, poder y autoridad del Señor, podamos decir, yo sé en quién he creído. Yo sé que me ha sostenido
como el apóstol Pablo también, he peleado la buena batalla, y he acabado la carrera, y he guardado la fe. Por lo tanto, este himno que entonamos al principio, cuando sopla airada la tempestad y la barca en grave peligro está, no se puede andar con seguridad, mas sí tenemos un ancla en quien podemos confiar. Ancla tenemos que nos dará refugio en la tempestad. Oh, sí, es un poderoso himno que nos ayuda a comprender que podemos tener nuestra ancla fija en Jesús. Por lo tanto, sea usted de motivación para su familia, para su vecino, para miembros nuevos en la fe, para personas que están lejos de este lugar. Esta semana comenzamos con una señora que está en Estados Unidos, que es una enfermera y que el COVID-19 la alcanzó. No conocía del Señor, pero ahora está recibiendo la palabra de Dios por medio de su hijo que tiene aquí en la universidad. Dios, las circunstancias muy difíciles nuestras se tornan en la oportunidad de Dios para hacer un poderoso milagro, para transformar nuestra vida. Dios no manda esas cosas, pero sí toma esa oportunidad para bendición. Así que en este momento yo quiero invitarle a confiar en el Señor, a mantenerse estable en este tiempo de inestabilidad y ser de bendición también para sus vecinos, sus amigos, sus hermanos, y así confiar en lo que hemos visto en esta hora, en donde por la autoridad de Jesús, por su sabiduría, por su protección, por su amor y su poder, nos invita a permanecer estables. Así que hay un canto muy lindo que va en relación con este tema, el cual vamos a escuchar al concluir. Dios le bendiga ricamente y espero que podamos permanecer firmes en tiempos de crisis, en tiempos de inestabilidad, permanecer estables en el Señor Jesucristo. Dios le bendiga ricamente.